Muy buenas, Donovan, y bienvenido a Publishers. Hola, buenos días, un placer. Bueno, ¿de qué va? ¿Cuál es la sinopsis de La arrogancia del destino? Bueno, sin ánimo de descubrir mucho, por decirlo así, ¿no? Sí, sin spoiler, claro. Un spoiler, podríamos un poco resumirla, que es una historia del personaje principal, ¿no? El cual la historia, digamos, como pone el título, la arrogancia del destino, es un destino que ese personaje no eligió, sino que a base, le ha ido sucediendo según avanzas en la lectura de la novela, ¿no? Entonces, bueno, se basa en un personaje principal, bueno, en dos, por decirlo así de cierta manera, que el destino los separó y bueno, pues intenta por medio, ya ha tenido muchas vicisitudes y entonces, bueno, pues llega un momento que cada uno va por su lado y intentan unirse, pero puede que no llegue a suceder, ¿no? Entonces, eso es un poco, digámoslo así, en breve, ¿no? Entonces, eh, está situada en el siglo I antes de Cristo. Entonces toca muchos temas que son actuales, pero digamos en la época que acabo de señalar. ¿Y de dónde surgió la inspiración por una historia tan original, Donovan? Bueno, yo desde muy joven siempre tenía la idea de escribir un libro de historia. De hecho, yo soy licenciado en historia por la Universidad de La Laguna y por ciertas cosas, pues no pude, digamos, seguir, bueno, sí he terminado la carrera, soy licenciado, como digo, pero ya no me dediqué más al mundo laboral, por decirlo así, ¿no? Y ya no dejé aparcado lo que es la idea mía en principio, que era de escribir un libro. Siempre he tenido esa obsesión, desde que leía los clásicos en el instituto, que me Esa encantaba. espinita, ¿no? Sí, entonces ya ahí empezó el gusanillo, como solemos decir, ¿no? Habitualmente. Y entonces, bueno, pues lo tuve que aparcar. En 2018 lo retomé por primera vez. Me se cuenta que yo nunca he sido un lector, quitándolo del instituto, un lector de novelas. Creo que en este siglo me habré leído una o dos, exceptuando a partir de septiembre que ya empecé a leer más novelas, ¿no? Pero siempre he leído, pero más ensayos y este tipo de cosas, ¿no? Y relacionado con la historia. Y entonces en 2018 escribí, digo, ostras, esto es muy difícil para mí. En la página 65 lo paré en seco y lo volví a retomar el año pasado, en 2023. Ya ahí sí que ya dije, de aquí no me levanto de la silla hasta que lo acabe. Y entonces lo acabé. Me pasaron varios meses, obviamente me levanté de la silla, ¿no? Pero digamos que un poco estuve varios meses para terminar. Y al final la terminé en 2024, que fue cuando ya la presenté a la editorial. Y en este 2023, donde te pusiste más en serio con la novela, ¿cómo fue tu rutina de escritura? ¿Qué horario solías tener? Normalmente lo hacía por la mañana, siempre. Siempre que el trabajo me lo permitía, siempre lo hacía por la mañana. Después ya por la tarde, pues entre otras cosas que hacía, como deporte, en fin, y demás, y pues entonces no, eran muy pocas veces lo hacía por la tarde, pero casi todo por la mañana. Yo me levanto muy temprano siempre y a las 8 de la mañana yo estoy delante del ordenador, hasta las 2 que es la hora de comer, y ya son muchas horas. Y eso saca muy buen rendimiento. Ujú. Y me ha llamado mucho la atención, Donovan, el trazado de los personajes, ¿no? O esa multidimensionalidad, esa riqueza. ¿Están basados en personajes reales o son 100% de tu imaginación? Digamos que un poco de todo, ¿no? Hay nombres, ¿no? Es que, como te decía anteriormente, yo soy licenciado en historia, ¿no? Siempre la historia de Canarias, la de los guanches, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Su procedencia del norte de África y todo eso. Por eso está situado en el siglo I antes de Cristo, que fue cuando llegaron a Canarias, ¿no? Pues antes, un poco antes de que llegaran. Y digamos que ahí
quería hacerlo sobre la novela sobre los guanches, pero claro, decidí que no, que sea una novela más bien, más que un libro de historia, ¿no? Porque tendría que retomar otra vez mis estudios y demás y tal, y tampoco yo estaba mucho por la labor de eso. Pero digamos que hay muchas partes del libro donde hay palabras, ¿no? Desde el rey Benchón, por ejemplo, el nombre, que pertenecen a el mundo guanche. Entonces, por ejemplo, la palabra Tagoror también, que es donde los mayores, era el gobierno que se sentaban en círculo, como hacía en la época del rey Arturo en Inglaterra. Y bueno, y entonces digamos que no lo situé o no le hablé, no estoy hablando de los guanches, sino que, digamos, le hago un guiño a ellos en ese aspecto. Pero ahí fue, digamos, todo. Todo empezó por eso, porque quería escribir una novela sobre el mundo guanche, cómo empezó el mundo guanche. Entonces, por eso está situado en Siva, en el oasis de Siva, que está pegadito a Egipto, y es una de las culturas, los guanches, que embalsamaban los cuerpos, igual que los de Egipto, ¿no? Entonces, después ya me di cuenta que no, porque no quería cometer errores históricos y entonces lo derivé como una novela, simple y llanamente. ¿Y cómo ha influido tu trabajo o tus trabajos tan diferentes como editor, director de una revista, incluso broker en la escritura del libro, o no ha influido en absoluto? No, la verdad que no, porque digamos que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Quizás la que más se parezca es la de editor. Yo era el director de la revista y el dueño de la empresa. Y fue un corto, vamos, ahí tengo la revista ahí detrás, no sé si se ve de aquí. Y entonces, ¿qué pasó? Eso fue, digamos, lo más relacionado con el mundo de la escritura. Entonces, ahí se quedó. Lo demás, yo siempre fui comercial, siempre me fue muy bien en ese campo, pero bueno, ahora por razones personales he tenido que dejar eso y entonces digo, bueno, pues es un buen momento para recoger aquello que había empezado y no había terminado, como era la novela. Y entonces, ¿Y, ahí me y- dediqué. y crees que hay algún libro o o influencias cinematográficas que hayan influenciado especialmente en La arrogancia del destino? En eso te puedo asegurar que sí. ¿Por qué? Ya dije anteriormente que novelas como tal había leído muy poco, pero a mí el cine es que me encanta. Yo puedo ver una película hasta 9 veces. Así que, y las de aventuras y todo eso, yo que sé, Gladiator, por poner uno, ¿no? Un ejemplo. Esa no sé ni cuántas veces la he visto. Entonces, de hecho, te voy a contar más. Yo he estado en el cine y digo, ay, esa imagen, eso que pasó en ese momento, digo, me gusta como inspiración para una novela. Es decir, llegado a ese extremo. Yo puedo estar viendo películas así de ese tipo y tengo una influencia total, porque claro, de algún lado tiene uno que sacar la inspiración, ¿no? Por decirlo así. Y entonces sí, ha sido del mundo del cine. Y Donovan, ¿cómo está siendo tu experiencia con Editorial Caligrama, con tu sello editorial? Con ellos fantástico. La verdad que muy bien. No, no tengo ninguna queja. Así que por lo tanto, con ellos se han portado, me han ayudado mucho porque yo, como digo, soy un novato de esto, soy un autodidacta. Yo no, he leído las últimas novelas de Pérez Reverte y poco más, que por cierto me costó mucho. Es la primera de ellas, que también era CD, entonces era de aventura, bueno, del Cid Campeador, ¿no? Y entonces ahí pues fue la primera novela así en los últimos 10 años, 15 años que leí, después he leído otras también, que me ayudaron un poco a la hora de redactar mi novela, ¿no? Entonces, bueno, pero soy un autodidacta al 100%. Pues Donovan, muchísimas gracias por atender a Publisher y enhorabuena por La arrogancia del destino, que es un libro que nosotros sabemos que merece muchísimo la pena y desde aquí lo recomendamos fervientemente. Muy Muchas gracias amable. y felicidades. Gracias. Encantado. Hasta ahora.